En cuanto al certificado único de discapacidad, es un trámite que lo venimos haciendo ya desde el 2012 acá en Santa María, desde que se capacitó al personal para realizar las evaluaciones, y se están haciendo actualmente en la posta del Orguasi, donde funciona ya hace como 5 años. El trámite en sí consiste en, digamos, lo que debe presentar, la documentación a presentar por el interesado, es una historia clínica avalando la patología que presenta, estudios que corroboren la patología, que certifiquen la patología, y documentación personal, ¿sí? Constancia de quill, fotocopia del documento. Una vez que presenta la documentación, se lo cita luego para una entrevista. Y la entrevista se la realiza también en la Orguasi los días miércoles. Y allí es en base a la historia clínica y a la entrevista, es donde se evalúa si a la persona le corresponde o no le corresponde el certificado de discapacidad. Siempre lo vivo recalcando, que el tema de discapacidad no es tener una enfermedad, son dos cosas diferentes. La enfermedad puede llevar a una discapacidad. ¿A qué voy? A que muchas veces tenemos consultas de personas que están padeciendo, se les diagnosticó diabetes o hipertensión arterial y presentan, estudios corroborando su enfermedad. Pero es una enfermedad, ¿sí? Es decir, la enfermedad empezó, se está haciendo tratar, se está tratando, pero aún no le ocasiona un daño. La discapacidad es un daño que ocasiona esa enfermedad. Si esa persona se presenta en estas circunstancias y en estas situaciones, solamente con la enfermedad, certificando, sí, que tiene el azúcar alta, la glucemia elevada, pero que está en tratamiento, no califica para un certificado de discapacidad, porque no tiene el daño. Ahora bien, si esta persona con diabetes ya viene cursando su diabetes hace 10, 15 años, o incluso menos, 5 años, pero no está bien tratada, no está bien controlada, y a raíz de esa falta de control le ocasiona un daño, digamos, produce una obstrucción en las arterias en las piernas y hay que apuntarle la pierna o el dedo o el pie, o por culpa de la diabetes comienza a sufrir daño renal y entra en diálisis, ahí ya tenemos otra situación, ya la enfermedad le ocasiona un daño, entonces esa persona ya está con una discapacidad. Bien. Ahora bien, hay que evaluar también en qué porcentaje esa discapacidad afecta su vida diaria. Por ejemplo, si tiene diabetes y le cortaron un dedito del dedo, del pie, pero la persona puede caminar, subir escaleras, hacer sus tareas habituales, no le corresponde. Bien. Ahora bien, si esa misma persona por culpa de diabetes perdió el pie o le amputaron la pierna, la situación es totalmente distinta. No va a poder correr, no va a poder subir escaleras fácilmente, necesita de ayuda, en un caso requerirá prótesis. Entonces esa persona ya está, la amputación le alteró su vida, su capacidad funcional, entonces ahí ya le corresponde el certificado. Doctor, ¿y cuántos médicos conforman esta Junta Evaluadora? La Junta Evaluadora está formada, en este caso, por mi persona, que soy el médico a cargo, una psicóloga y, en este caso, una kinesióloga, ¿sí? Son los 3 que conformamos la Junta y son los que hacemos las evaluaciones todos los miércoles. ¿Esto solo se da en la localidad del Orguasi? Sí, ahí es donde ahí está la oficina en sí, entonces toda la documentación se la recibe ahí y la secretaria va dando los turnos para las entrevistas. ¿Y en este último tiempo se denegaron certificados? Sí, las denegatorias se presentan, siempre hay personas que lo entienden y hay personas que no, que reaccionan mal, ¿sí? Nos pasó hace un par de años un chico que tenía epilepsia. La epilepsia, está encuadrada que un caso específico que no reacciona a ningún, no responde a ningún medicamento y el paciente sigue presentando crisis convulsiva a pesar de tomar mucho medicamento, a esa persona sí le corresponde. Pero si una persona toma una sola medicación y tiene una crisis convulsiva cada 3 meses o muy esporádicamente, no le corresponde, por más que tenga epilepsia. Es como comentaba al principio, tiene la enfermedad, pero no le ocasiona un gran daño.
Ahora, doctor, ¿y cuántos casos aproximadamente se presentan en Santa María o se presentaron en Santa María? Desde que inició la Junta al momento actual, aproximadamente tenemos 1.600 expedientes, ¿sí? De esos 1.600 expedientes, ya pasaron más de 10 años, hay algunas personas que fallecieron, ¿sí? O sea que esos certificados se dan de baja. Y hay otras personas que tienen denegatoria. O sea que no todos los, digamos, no este volumen de 1.600 tienen certificado, ¿sí? Estaremos hablando de aproximadamente que tengan certificado 1.000 personas, aproximadamente. Y una vez que cuentan con el certificado, ¿ellos a dónde lo envían? ¿A la ANDIS? El certificado de discapacidad, el certificado único, es un aval si esa persona quiere iniciar un trámite por pensión. Acá hay que aclarar que son dos trámites diferentes, ¿sí? El certificado de discapacidad se lo tramita en la Junta Evaluadora en la posta del Orguasi. Y la pensión es un trámite que se gestiona en el ANSES, ¿sí? Si bien el ente responsable es ANDIS, pero los trámites son diferentes. En caso de las pensiones no hay una Junta Evaluadora acá en Santa María. La documentación que solicitan generalmente es una historia clínica, el certificado médico oficial y estudios que avalen su enfermedad. Y esa documentación se envía a Buenos Aires. Y desde ahí es donde autorizan o no la pensión. Por ejemplo, he visto personas que enviaron documentación y a los 2 o 3 meses les responden que no le otorgan la pensión porque le faltan estudios. Pongámosle una resonancia, una tomografía, otro estudio que certifique fehacientemente la patología que presenta. Y como son pacientes de bajos recursos, digamos, no tienen la posibilidad de poder realizar ese estudio y bueno, se pierde, se quedan sin la pensión. Pero hay otros que lo pueden hacer, realizan, mandan la documentación faltante a Buenos Aires y le autorizan. ¿Qué es lo que se estaba evaluando en la ex clínica? Lo que inició, bueno, que es sabido que ya empezó a principios de año una nueva reevaluación para corroborar que esas pensiones realmente la tengan personas que realmente la necesitan. Ese era el objetivo de esta reevaluación. Lo que se estuvo haciendo acá en la clínica integral es que vino gente de Catamarca, ¿sí? Que lo único porque ya previamente a cada persona que tenía su pensión le fue llegando una carta documento donde se le indicaba que tenía que reunir cierta documentación, entre ellas la historia clínica, estudios, todo nuevo, para que corroboren o avalen su patología y presentarse en una fecha que ahí se le indicaba, una fecha y un horario, ¿sí? Entonces tenían que presentarse en esa fecha y en ese horario, y esta gente que eran médicos de Catamarca, pertenecientes al ANSES, que venían a hacer la evaluación, o sea, únicamente certificaban de que la persona tenía la historia clínica, tenía la documentación solicitada, y se le entregaba una constancia de que se presentó con la documentación requerida. Y con esa constancia, más la documentación, luego tenían que ir por ANSES o remitirla vía remota a través de mail o WhatsApp a un número del ANDI. O sea que estaban haciendo una reevaluación, ¿sí? Y lo que pasó en los últimos tiempos es que a muchos no les llegó la documentación, o porque cambiaron de domicilio, o porque todo se basaba en la evaluación que hicieron al inicio del trámite de la pensión. Entonces, el ANDI se basó en esa documentación y en esos domicilios, y se enviaron las cartas de documento basados en eso. Hay algunos que cambiaron domicilio y no lo encontraron y bueno, no le entregaron la carta de documento, o nunca les llegó. Pasó mucho con gente de la zona serrana, ¿sí? Que nunca les llegó la documentación y bueno, la carta de documento, y esa persona al no presentarse, al no cumplir con los requisitos, está estipulado que automáticamente se le dé de baja. Entonces, porque no cumple
con la presentación. Entonces dejaron de cobrar la pensión. Bueno, pero ese es un caso. Hay casos también que se están dando a personas que se le dieron de baja y que realmente tienen esta discapacidad. Y ahí en ese caso, ¿qué hacen? ¿Cómo tienen que volver a realizar el trámite para poder obtener esa pensión? Si es que le dieron de baja aún presentando la documentación, eso quiere decir que no, porque muchos pensionados, todos son pensionados por discapacidad. Entonces, tienen que avalar, si son pensionados por discapacidad, tienen que tener el certificado de discapacidad. ¿Sí? Hay personas que le dieron el certificado de discapacidad, lo intimaron a que presente para seguir cobrando el certificado de discapacidad, para poder seguir cobrando su pensión, pero que al momento de ir a la evaluación por el certificado de discapacidad, no tenía, digamos, un cuadro como para otorgar una discapacidad. Entonces ahí se le deniega el certificado de discapacidad, por lo tanto no lo presentan en el ANSES y le dan de baja. Esa es la situación. Y ahora, aquellas personas ya mayores de edad que no manejan la tecnología y no saben que tienen que hacer todo ese trámite, o no le llegó la carta documento y se le corta la pensión, ¿qué se puede hacer? Digamos, personas mayores de edad, de por sí, el ANSES, para poder seguir cobrando su pensión o su jubilación, les pide una persona a cargo, alguien que se haga cargo, responsable de ello. Entonces esa persona es la que tiene que seguir el trámite, ¿sí? Y generalmente si es una persona sola, bueno, ella tendría que ver, no sé, asistente social, alguien para que se encargue de que esa persona reciba el beneficio.